Buenas tardes, mi nombre es Juan Rocha y el día de hoy haremos una revisión del tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y sus efectos secundarios. En este caso vamos a hablar acerca del Parkinson como una enfermedad neurodegenerativa. Vamos a hablar inicialmente de un caso clínico en la que nos encontramos una paciente femenina de 64 años que es diagnosticada con Parkinson. Eh, esta paciente tiene un tratamiento inicial de sertralina y de quetiapina y de levodopa carbidopa al día. Se evalúa en consulta externa cada 6 meses, pero tiene un mal apego al tratamiento. Desde su último internamiento, la paciente ha persistido con alucinaciones visuales, ideas de daños a su familia, de características obsesivas y síntomas depresivos. Luego de estas consultas se incrementa la dosis del tratamiento. Sin embargo, la levodopa se mantiene igual. Por otro lado, el aspecto motor del cliente no experimenta mejoría. La rigidez se mantiene, pero sí se exacerban los síntomas depresivos, el aislamiento social y la psicosis se mantiene. Mm, digamos que esto nos da un primer momento acerca de lo que podría ser el Parkinson, más la suma de otras enfermedades, que es, digamos, multifactorial. Ahora bien, el Parkinson es una enfermedad que es un proceso degenerativo del sistema nervioso central de inicio insidioso, progresivo y de desarrollo lento, que es consecuencia de una lesión idiopática en el sistema extrapiramidal y cuyas manifestaciones clínicas son la rigidez, el temblor y la bradicinesia. Un paciente con Parkinsonismo puede presentar signos característicos como una marcha insegura, un aspecto facial inexpresivo, la alteración del lenguaje y la incapacidad para realizar tareas que requieren habilidad. Normalmente estas se presentan en personas de edad avanzada, sin diferencias de sexo, raza o clase, y su diagnóstico definitivo se determina a través de un método clínico. Uno de los factores de riesgo más importantes es la edad del paciente, lo cual podría estar relacionado con los cambios que ocurren en el sistema nervioso durante el envejecimiento. Respecto a las características clínicas y biológicas, el Parkinson se ocasiona por una destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del cuerpo estriado, que forman parte de los núcleos basales, los cuales desempeñan un papel fundamental en la regulación del movimiento intencionado. En esta imagen podemos ver entonces cómo cuando se disminuye el nivel de dopamina en el cuerpo estriado de los núcleos basales, pues encontramos que la sustancia negra disminuye. Y este es un buen ejemplo de lo que estaría sucediendo entonces en el cerebro. Ahora bien, el Parkinson, digamos que estos núcleos de los que hablábamos hace un momento forman parte de un bucle de reentrada al recibir información de la corteza cerebral, procesarla y enviarla de vuelta a la corteza. Los circuitos internos de los núcleos están compuestos de varios elementos, de varios componentes. La vía de entrada principal es la nigroestriada, el núcleo caudado, el cutáneo, y la vía de salida está constituida por la parte interna del glóbulo pálido, la parte reticulada de la sustancia negra. Buena parte del procesamiento de esta información sucede entonces en el nigroestriado a través de las vías directa e indirecta. Esta es la vía indirecta y esta es la vía directa, que se encuentran relacionadas con los receptores D2 y D1. Buena parte del procesamiento de la información, pues como lo sabemos, sucede en el nigroestriado. La activación de la vía directa por dopamina estimula el movimiento, mientras que la activación de la dopamina por la vía indirecta inhibe el movimiento. Esto es una gráfica del proceso normal de la dopamina en una persona que no tiene Parkinson. Y esta sería entonces la gráfica que nos explica qué es lo que sucede con la vía indirecta cuando una persona tiene la enfermedad de Parkinson. Como lo mencionamos, la vía indirecta cuando se encuentra activada por la dopamina, lo que va a hacer es que va a inhibir el movimiento de manera que el equilibrio de ambas vías eh, pues va a estar en desequilibrio y va a haber existir un déficit de dopamina, lo que implica que se reduce la actividad directa y se hiperestimula la vía indirecta, con un resultado de inhibición del movimiento. Por eso, nuestros, por eso las características de rigidez, de resistencia al movimiento, de pérdida del equilibrio de las personas con esta enfermedad.
Cuando se hacen presentes los síntomas de esta enfermedad, cerca del 70% de las personas, de las neuronas de la sustancia negra se han destruido. Importante tener eso presente porque pues, eso nos indica que hay una pérdida importante de dopamina en el cerebro. Los mecanismos que producen esta destrucción neuronal no son conocidos, pero se han podido establecer una etiología multifactorial entre factores genéticos y ambientales, es decir, que no hay una característica puntual que nos defina por qué o a la que le podamos otorgar el motivo por el que esto sucede. Los tratamientos farmacológicos se avanzan en la restitución dopaminérgica, pero no logran evitar que se continúe con la destrucción neuronal de la sustancia negra. Si bien la solución sería entonces, podríamos pensar que una solución es administrar directamente dopamina, esta no funciona porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, de manera que para poder tratar esta enfermedad vamos a revisar o vamos a encontrar que hay diferentes tipos de medicamentos, hay unos que son precursores de la dopamina, otros son antagonistas dopaminérgicos y los finales son inhibidores de la segregación de dopamina. En este caso entonces hablaremos del uso de un precursor de dopamina que se llama levodopa. Es un fármaco que se ha utilizado hace ya más de 30 años y que ha dado un resultado por ser un tratamiento más eficaz para tratar esta enfermedad. La levodopa se administra de manera se administra por vía oral normalmente. El mecanismo de acción del fármaco, ¿cuál es? Este atraviesa la barrera hematoencefálica del sistema nervioso y allí se transforma en dopamina. La levodopa se administra junto con un inhibidor de la enzima LAAD o aminoácido aromático descarboxilasa. Y entonces este inhibidor se llama carbidopa. ¿Y para qué? Para que pueda evitar una conversión periférica y facilitar su llegada al sistema nervioso. Esto permite reducir entonces la dosis y disminuir los efectos adversos que pueda tener el medicamento. Entonces, como lo mencionamos, la levodopa es un precursor de dopamina que lo que hace es incrementar el nivel de dopamina en el cerebro, pero si este se administra solo, pues este no va a poder cruzar esta barrera hematoencefálica. Lo que va a suceder es entonces que la cantidad de dopamina que pueda llegar a absorber el cerebro o llegar al cerebro, pues es muy baja. Ahora bien, la, si la levodopa se administra a través de este inhibidor, que es la carbidopa, pues esto va a inhibir esa acción periférica y esa conversión periférica, perdón, lo que nos va a permitir entonces, aquí como lo podemos ver, morado y azul, y morado y verde, pues al administrarla lo que nos va a permitir es transportar una mayor cantidad de dopamina al cerebro para que suceda pues este precursor de dopamina en el cerebro. En efecto tenemos, hay resultados adversos. Los resultados adversos digamos que se ven a un nivel digestivo, náuseas, vómitos y diarrea, o a un nivel cardiovascular, una hipotensión o arritmias. En otro tipo de efectos adversos podemos encontrar entonces las cefaleas, la retención urinaria y una visión borrosa. Sin embargo, el tratamiento continuado con la levodopa puede producir también alteraciones psíquicas, como las que veíamos en nuestro caso de estudio al iniciar esta conversación, y es que las alucinaciones visuales son el tipo de síntoma psicótico más común de la enfermedad de Parkinson, seguido de alucinaciones auditivas. Estos síntomas psicóticos son comunes en pacientes con enfermedades de Parkinson y aparecen entre un 20 al 30% de los casos. La etiología de la psicosis se da a través de factores exógenos que están asociados al tratamiento o endógenos que son propios de la enfermedad. La psicosis ocurre con mayor frecuencia después del tratamiento con antagonistas dopaminérgicos o con levodopa, debido a que estos agentes estimulan los receptores de dopaminas en las vías mesolímbicas y mesorticales, donde causan hipersensibilidad. La enfermedad también provoca la pérdida de proyecciones colinérgicas desde los núcleos basales hacia la corteza frontal y afecta las funciones ejecutivas y los procesos de atención, lo que pueda llevar a que se genere un proceso defectuoso en los estímulos sensoriales y eventualmente la aparición de síntomas psicóticos, como en el caso de nuestra paciente. Los factores de riesgo de psicosis de enfermedad en Parkinson incluyen el deterioro cognitivo, una demencia
Y esto se da, como lo vimos, en personas mayores de 60 años. Y durante la duración de la enfermedad, de 6 años, trastornos del sueño, depresión y pues con un posible historial familiar de demencia que también podría influir en estos factores endógenos de los que hablamos. Digamos que esta es la revisión, o hasta aquí llegamos con la revisión del Parkinson, sus consecuencias y el uso de, en este caso, la levodopa como un fármaco para lograr mejoría. Les agradezco muchísimo su atención. Buen día.